La escuela secundaria. Lincoln nunca había sido un lugar amable para aquellos que no encajaban en su rígido molde de perfección. Los pasillos brillaban con vitrinas llenas de trofeos y fotos de estudiantes que parecían tener todo: dinero, belleza, conexiones. Entre ellos caminaba Valeria, una chica de 16 años, de piel oscura y cabello rizado que caía con suavidad sobre sus hombros. Sus libros estaban siempre bien organizados. Sus calificaciones eran sobresalientes, pero para los demás eso no importaba. Ella era la nueva, la rara, la que no pertenece aquí. Ese lunes, el primer día después de las vacaciones, Valeria entró al aula de historia con pasos tranquilos, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, una voz alta y burlona la detuvo. ¿Y tú quién eres? ¿Nueva sirvienta del colegio o solo otra estudiante que piensa que puede impresionar?, dijo Marcos, el chico popular que siempre parecía estar en el centro de todo. Un grupo de estudiantes rió, mientras otros miraban hacia otro lado, incómodos pero incapaces de intervenir. Valeria respiró hondo y bajó la mirada hacia sus libros, ignorando el insulto, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No era la primera vez que alguien la humillaba por su piel, por su origen, por simplemente existir en un lugar donde no encajaba. Marcos se acercó, dejando caer su mochila sobre la mesa de Valeria, como si quisiera aplastarla con su presencia. ¿No vas a decir nada?, preguntó, sonriendo con arrogancia. Vamos, hazlo divertido. Valeria levantó la vista apenas unos segundos. Sus ojos brillaban con una calma que nadie esperaba. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, era firme y clara. No tengo nada que decirte. El aula se llenó de un silencio incómodo. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, sorprendidos de que alguien pudiera ignorar a Marcos de esa manera. Él frunció el ceño, un poco desconcertado. Nadie lo había hecho callar antes. ¿Crees que puedes venir aquí y no sentir las reglas?, dijo, más serio. En esta escuela todos saben quién manda, y tú no eres nadie. Valeria tomó asiento con cuidado, intentando no mostrar la ira que empezaba a burbujear dentro de ella. A su lado, un par de compañeros murmuraban entre sí. Esa chica tiene algo raro. Sí, como si no le importara nada. Lo que nadie sabía, y lo que Marcos jamás habría imaginado, es que Valeria no era ninguna. Su vida fuera de esos pasillos había estado marcada por desafíos que pocos podrían imaginar. Noches estudiando bajo la luz de una lámpara mientras su madre trabajaba hasta tarde. Enfrentar prejuicios en cada esquina de su barrio, y aún así, nunca rendirse. Esa fortaleza silenciosa era invisible para quienes solo veían la superficie. Cuando la campana sonó, anunciando el fin de la primera clase, Marcos no pudo evitar lanzar un último comentario. Recuerda, chica aquí, o te adaptas o desapareces. Valeria recogió sus cosas lentamente, sin una pizca de miedo. Mientras caminaba hacia la puerta, susurró para sí misma. Lo que nadie sabía era que ella ya había comenzado a cambiar su destino. Ese pensamiento la acompañó mientras salía del aula, un recordatorio silencioso de que, aunque todos creyeran conocerla, la verdadera historia apenas comenzaba. El día continuó con la rutina habitual de la escuela Lincoln, pero algo había cambiado. Marcos, que hasta ahora había dominado cada pasillo con su arrogancia, comenzaba a notar que Valeria no se doblegaba a su presencia. Entre clases, él se pavoneaba frente a los demás, lanzando comentarios sarcásticos sobre su vestimenta, su forma de caminar, incluso sobre el hecho de que traía su propio almuerzo. «¿De verdad comes eso todos los días?», dijo, burlón, mientras la observaba abrir su lonchera. «Sí, me mantiene concentrada», respondió Valeria con calma, sin levantar la voz. El silencio de la respuesta, simple pero seguro, provocó risitas incómodas entre algunos estudiantes. Marcos frunció el ceño, sintiendo una ligera irritación que no estaba acostumbrado a experimentar. Nadie lo desafiaba tan directamente. Nadie que él no hubiera podido aplastar con un insulto o una mirada de superioridad. Mientras tanto, en la oficina principal,
La directora del colegio, la señora Argüeta, observaba todo con atención desde su escritorio de caoba pulida. Aparentemente seria y respetable, tenía fama de premiar la excelencia académica, pero también de favorecer a los estudiantes de familias adineradas y prestigiosas. Valeria no pertenecía a ninguno de esos círculos, y sin embargo, la directora hizo un leve gesto con la cabeza hacia ella mientras pasaba por el corredor. Un simple asentimiento que casi nadie notó, pero que para Valeria era un reconocimiento silencioso. Los compañeros de clase comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Valeria no solo parecía ignorar los ataques de Marcos, sino que en su silencio había una confianza que desconcertaba. Caminaba con la espalda recta, con un aire de autoridad que no necesitaba demostrar. Sus notas, siempre impecables, habían llegado a manos de los profesores más exigentes. Algunos murmuraban: ¿quién se cree que es? No lo sé, pero parece que sabe cosas que nosotros no. Durante la clase de ciencias, Marcos decidió que era hora de humillarla delante de todos. Levantó la voz, señalando un error que, en realidad, Valeria no había cometido. Miren esto. ¿Cómo alguien puede estar tan despistado? Seguro que ni siquiera entiende la lección. La mayoría de la clase soltó una risa nerviosa, esperando que Valeria se ruborizara o balbuceara una disculpa. Pero ella simplemente miró al profesor con serenidad y corrigió la información, explicando la teoría con claridad y detalle, sin un ápice de arrogancia. El aula quedó en un silencio incómodo. Incluso el profesor, un hombre acostumbrado a lidiar con adolescentes problemáticos, levantó la ceja con respeto. Más tarde, en el pasillo, mientras todos se dirigían a la siguiente clase, un estudiante se acercó a Valeria con timidez. Oye, no quiero meterme, pero ¿cómo lo haces para mantener la calma? El Marcos, nadie se atreve a ignorarlo. Valeria sonrió apenas, un gesto casi invisible, y le susurró. Cuando conoces tu valor, nadie más puede disminuirlo. Esa frase, aunque sencilla, tenía un peso que iba más allá de las palabras. Era un reflejo de algo que los demás aún no podían comprender. Valeria no dependía de la aprobación de nadie para existir, y eso era una forma de poder que Marcos jamás había encontrado en su vida. Al llegar al gimnasio para la clase de educación física, se podía sentir la jerarquía del lugar en su máxima expresión. Marcos y sus amigos se movían con confianza, ignorando las reglas del instructor y ocupando los espacios más visibles. Valeria se dirigió a su lugar, tranquila, mientras algunos estudiantes observaban la interacción con curiosidad. Uno de los nuevos estudiantes murmuró: ella no se deja intimidar. Sí, pero ¿por qué parece que todos la miran diferente ahora?, respondió otro. Mientras tanto, Marcos intentó arrebatarle la pelota durante un juego de voleibol, pero Valeria, con rapidez y precisión inesperadas, esquivó su empuje y anotó el punto. Un silencio cayó sobre el grupo. La risa de sus compañeros se extinguió de repente. Él, sorprendido y frustrado, no podía entender cómo alguien que parecía débil podía responder con tal eficacia. La directora Argüeta, que observaba desde el balcón del gimnasio, apenas levantó la mano como si diera una pequeña señal de aprobación. Era casi imperceptible, pero lo suficiente para que Valeria entendiera que no estaba sola, que su esfuerzo no pasaba desapercibido y que había quienes veían más allá de las apariencias. Marcos, furioso, se alejó murmurando insultos entre dientes, mientras los estudiantes seguían susurrando. Ella tiene algo que él no puede tocar. Sí, y no es físico. Valeria no necesitaba demostrar fuerza, ni dinero, ni conexiones. Su poder era silencioso, invisible, pero presente. Sabía quién era y qué podía lograr, y cada microagresión, cada intento de humillación, solo fortalecía su determinación. Su mirada no solo desafiaba a Marcos, sino que también advertía al resto. La última vez que alguien la subestimó, no terminó bien. Los ecos de su calma y confianza comenzaron a recorrer los pasillos de la escuela. Mientras Marcos planeaba su próximo ataque, Valeria ya había ganado algo que ni él ni sus seguidores podrían quitarle: la certeza de que el verdadero poder no siempre se ve,
y que la paciencia y la estrategia siempre acaban revelando la verdad. La última vez que alguien la subestimó, no terminó bien, murmuró para sí misma, mientras caminaba hacia su siguiente clase, dejando atrás a quienes creían conocerla. Los pasillos de la escuela Lincoln empezaron a susurrar. Lo que antes parecía una chica cualquiera, alguien nueva y débil, ahora despertaba miradas de curiosidad y especulación. Los murmullos crecían como un río silencioso, fluyendo de clase en clase, pasando de boca en boca. Cada movimiento de Valeria, cada gesto tranquilo, era analizado por estudiantes y profesores por igual. Un guardia de seguridad que patrullaba el edificio la miró de manera diferente aquel día. Cuando Valeria pasó por la entrada principal, se detuvo un segundo frente a él. Él asintió apenas con la cabeza, un gesto de respeto silencioso, como si reconociera algo que los demás no podían ver. Valeria devolvió la mirada con una leve sonrisa, y siguió su camino. Nadie más lo notó, pero esos segundos hablaban más que cualquier conversación. Entre los estudiantes, las teorías comenzaban a surgir. «Oye, ¿ya notaste cómo la directora siempre le hace un gesto secreto?» «Sí, y el guardia también. Algo raro hay en ella». Marcos, por su parte, seguía sin comprender la creciente tensión a su alrededor. Intentó mantener su dominio con sarcasmo y comentarios despectivos, pero cada intento solo resaltaba la calma de Valeria y la creciente admiración silenciosa de los demás. En la cafetería, mientras intentaba bloquearla de nuevo con palabras hirientes, los compañeros empezaron a apartarse, sin atreverse a apoyarlo como antes. La duda comenzaba a infiltrarse en su arrogancia. ¿Quién es realmente ella? Murmuró para sí, confundido. Valeria no necesitaba responder. Su presencia ya hablaba por sí sola. Caminaba entre las mesas con pasos seguros, observando a los demás, escuchando sus comentarios, sonriendo apenas a los pocos que la miraban con respeto genuino. Algunos estudiantes nuevos comenzaron a buscar su aprobación o a acercarse discretamente, como si intuyeran que algo importante estaba oculto detrás de sus ojos. Mientras tanto, ciertos miembros del personal también empezaban a notar su autoridad silenciosa. Una profesora de matemáticas, conocida por su severidad y por favorecer a los estudiantes más acomodados, la sorprendió respondiendo a una pregunta complicada con un detalle que la misma docente no había considerado. La mirada de la profesora cambió, una mezcla de respeto y leve temor. Los rumores crecían. Dicen que su familia es poderosa. No puede ser tan simple. ¿Por qué nadie nos dijo nada? Marcos, cada vez más desesperado, ignoraba las señales que indicaban que la situación se le escapaba de las manos. Intentó organizar su grupo de amigos para humillarla de nuevo en la biblioteca, pero los murmullos comenzaron a filtrarse por toda la escuela. Los estudiantes que antes lo admiraban empezaron a observar a Valeria con una mezcla de respeto y asombro, y algunos incluso se acercaban a ayudarla discretamente, conscientes de que estaba cambiando las reglas sin decir una palabra. Un momento clave ocurrió cuando Valeria fue llamada a la oficina de la directora para revisar un proyecto especial que había presentado en clase de ciencias. Mientras esperaba, notó que un asistente administrativo le ofrecía un asiento y un vaso de agua con un respeto que nunca había visto en ese lugar. Un simple gesto, pero suficiente para demostrar que algo estaba cambiando en la percepción de todos. Marcos no lo entendía. Cada indicio de poder que Valeria mostraba era sutil. Un gesto, una mirada, una corrección precisa. No necesitaba gritar, ni golpear, ni humillar para imponer su autoridad. Su influencia era silenciosa, invisible para quienes aún confiaban en la fuerza bruta y el ruido para mandar. Los compañeros de clase comenzaron a hacer apuestas silenciosas sobre quién sería el próximo en darse cuenta de su verdadero valor. Algunos profesores comenzaron a tratarla con más consideración, mientras que otros, como Marcos, permanecían ciegos ante la evidencia que crecía ante ellos. La tensión social en la escuela se intensificaba,
La dinámica de poder estaba cambiando sin que nadie pudiera detenerlo. Él no necesitaba probar nada, pensó Valeria. Pero pronto todos le estarían suplicando. Esa idea no era arrogancia, era certeza. Cada microagresión, cada intento de intimidación, solo había reforzado la paciencia y la estrategia que Valeria había cultivado durante años. Nadie veía la fuerza detrás de su calma, la inteligencia detrás de su silencio. La escuela Lincoln estaba a punto de descubrir que había subestimado a alguien que nunca había sido ninguna. Mientras Marcos planeaba su próximo ataque, Valeria se movía entre los pasillos con pasos calculados, escuchando los murmullos, observando las reacciones, dejando pequeñas pistas que solo unos pocos podían notar. Un saludo discreto de la directora, un gesto de aprobación del guardia, un libro que llevaba consigo y que contenía proyectos secretos que nadie había visto antes. Cada detalle añadía misterio. Cada pequeño reconocimiento aumentaba la intriga. Los estudiantes, intrigados y confundidos, comenzaron a susurrar a otros. Ella no es lo que parece. Algo grande está por pasar. Marcos seguía ciego, atrapado en su arrogancia y en la ilusión de control. No entendía que la verdadera batalla no era física ni verbal, era social, estratégica, invisible. La tensión crecía, y con ella, la anticipación del público que, como los espectadores de un juego silencioso, esperaba el momento en que todo quedaría al descubierto. Valeria sonrió levemente mientras avanzaba hacia su siguiente clase. Cada paso, cada mirada, cada silencio estaba calculado. Sabía que el cambio estaba en marcha, y que cuando llegara el momento, la revelación sería completa, devastadora y definitiva. Los rumores, los murmullos y las miradas curiosas no eran obstáculos. Eran precursores del poder invisible que ella estaba a punto de mostrar. Pronto lo sabrán todos, pensó. Nadie podrá ignorarlo. El día había transcurrido con tensión contenida, pero el momento decisivo estaba por llegar. La clase de ciencias avanzaba con normalidad aparente, mientras Marcos intentaba planear su próximo ataque. Nadie, salvo Valeria, parecía anticipar lo que estaba a punto de suceder. Ella estaba tranquila, su rostro sereno, pero por dentro cada pensamiento y cada movimiento habían sido calculados durante semanas. La escuela Lincoln estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría la percepción de todos. El profesor anunció que un invitado especial vendría a observar los proyectos finales de los estudiantes, un empresario local y benefactor del programa de ciencias, conocido por su influencia en la ciudad y en la política educativa. Los estudiantes susurraron entre sí, emocionados y nerviosos. Marcos sonrió con arrogancia, convencido de que Valeria no tendría nada que impresionar. Seguro va a ver lo que todos esperamos, murmuró a sus amigos. Nada especial. Valeria, mientras tanto, se acercó a su proyecto con calma. Su presentación no era solo un trabajo escolar. Era una demostración de invenciones tecnológicas que ella había desarrollado en secreto durante meses, lejos de la vista de quienes la subestimaban. Cada componente, cada esquema, cada cálculo estaba listo para mostrar una verdad que nadie había imaginado. Cuando el empresario entró en el aula, el murmullo de los estudiantes disminuyó de inmediato. Su presencia imponía respeto, y todos esperaban que él observara a los estudiantes más destacados. Marcos se adelantó para impresionar, convencido de que sería el centro de atención. Pero cuando el empresario miró a Valeria, su expresión cambió ligeramente. Un reconocimiento sutil, apenas perceptible para el resto. Ella es, murmuró para sí mismo. Valeria comenzó su presentación, su voz firme y clara, explicando con precisión cada detalle de su proyecto. Cada demostración mostraba innovación, ingenio y visión, y los ojos del empresario se agrandaban con admiración. Los estudiantes murmuraban, algunos incrédulos, otros sorprendidos. Marcos intentó intervenir, ridiculizarla, pero cada intento caía en el vacío. La clase estaba silenciosa, expectante, como si todos supieran que algo monumental estaba a punto de revelarse. Entonces llegó el momento crítico. Valeria, con una sonrisa apenas perceptible,
Presentó un dispositivo que no solo era un proyecto escolar. Era una patente lista para lanzar al mercado, capaz de revolucionar la industria tecnológica de la ciudad. El empresario, asombrado, se acercó a ella y susurró unas palabras que hicieron que incluso los estudiantes más atentos contuvieran la respiración. Este diseño es exactamente lo que hemos estado buscando. Marcos se quedó congelado. No entendía cómo alguien tan pequeño podía poseer tal conocimiento, tal influencia. Su arrogancia comenzó a desmoronarse. Los murmullos crecieron entre los estudiantes. Ella es increíble. ¿Cómo nadie nos había dicho esto? Pero la sorpresa aún no había terminado. Valeria sacó de su mochila una carta oficial, un distintivo, y un documento que confirmaba su verdadera identidad. Ella no era solo una estudiante, sino la hija de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueña de una compañía tecnológica valorada en millones. Marcos se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro mostró la mezcla perfecta de incredulidad y miedo que solo se ve cuando alguien comprende que ha sido completamente subestimado. «Tú me llamaste inútil», dijo Valeria, su voz firme resonando en el aula. «El mundo me llama imparable». La cámara del celular de un estudiante capturó cada segundo. La noticia, en segundos, se convirtió en viral. La humillación que Marcos había planeado durante meses se había vuelto contra él, y el poder que Valeria había mantenido invisible ahora brillaba con fuerza total. El silencio en el aula era absoluto. Algunos estudiantes apenas podían creer lo que veían, otros estaban maravillados. El empresario se acercó y extendió la mano hacia Valeria, quien la aceptó con confianza, mostrando que no necesitaba la aprobación de nadie para confirmar su valor. Marcos, intentando mantener alguna apariencia de control, intentó decir algo. Esto no tartamudeó. No puede ser cierto. Pero nadie le prestó atención. Cada palabra que pronunció fue como un eco vacío en una sala donde el verdadero poder acababa de manifestarse. Valeria caminó hacia el centro del aula, su proyecto y su identidad completamente revelados, y todos comprendieron que lo que habían subestimado durante tanto tiempo no era solo su talento, sino su capacidad de cambiar las reglas del juego sin que nadie lo notara. La última vez que alguien me subestimó, no terminó bien, repitió, esta vez para todo el aula, su mirada fija en Marcos, y esta vez todos lo verán. El empresario, la directora y los pocos adultos presentes se acercaron para felicitarla. Sus compañeros de clase, algunos aún incrédulos, comenzaron a aplaudir. La humillación de Marcos se volvió evidente para todos. Su arrogancia, su desprecio y sus burlas habían sido completamente inútiles frente a la fuerza invisible de Valeria. En ese momento, el cambio de estado estaba completo. Valeria no solo había revelado su poder, sino que había transformado la percepción de todos los presentes. Cada mirada de respeto, cada susurro admirativo, cada gesto de reconocimiento demostraba que la jerarquía había cambiado para siempre. Marcos, paralizado, comprendió demasiado tarde que la chica a la que había intentado humillar no solo era alguien de importancia, sino alguien cuyo poder invisible acababa de volverse tangible y absoluto. Mientras los flashes de los celulares capturaban el momento, Valeria sabía que había llegado el punto de inflexión. Su vida, marcada por la paciencia, la estrategia y la resistencia silenciosa, finalmente se había mostrado en toda su magnitud. Y aunque el mundo exterior aún no lo comprendía por completo, ella había demostrado que el verdadero poder no siempre necesita gritar para ser reconocido. A veces, solo necesita esperar el momento perfecto para revelarse. Ahora todos saben quién soy, pensó, con una calma que intimidaba incluso al más arrogante. Y nadie podrá ignorarlo nunca más. Después de la impactante revelación en el aula, Valeria se convirtió en el centro de todas las miradas. Pero pocos sabían realmente de dónde venía, ni todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta ese momento. Su fuerza no era fruto de la casualidad, sino de años de lucha silenciosa, de noches interminables de estudio
y de una vida marcada por la adversidad. Valeria había nacido en un barrio modesto, lejos de los pasillos brillantes y las vitrinas de trofeos de Lincoln. Su madre trabajaba en 2 empleos para mantenerlas a ambas, y la joven aprendió desde muy pequeña lo que significaba la responsabilidad y la perseverancia. La pobreza no solo había limitado sus recursos, sino que también había expuesto a Valeria a prejuicios constantes. En la escuela primaria, los otros niños se burlaban de su piel, de su acento, de sus libros usados y gastados. Muchos profesores, sin intención directa, la ignoraban o la subestimaban, asumiendo que su contexto determinaba sus capacidades. Cada rechazo, cada insulto, cada gesto de indiferencia, se convirtió en un combustible silencioso que alimentaba su determinación. Valeria no respondía con rabia, respondía con trabajo, con dedicación y con inteligencia. Por las noches, mientras otros adolescentes dormían o veían televisión, ella trabajaba en sus proyectos, investigaba, experimentaba y escribía. Su habitación, pequeña y sencilla, estaba llena de cuadernos repletos de fórmulas, bocetos de inventos y listas de objetivos a largo plazo. Cada fracaso se convertía en aprendizaje, cada crítica se transformaba en motivación. Un momento crucial ocurrió cuando Valeria tenía apenas 14 años. Su madre enfermó gravemente y el miedo a perderla la obligó a madurar de golpe. Pasaba horas en hospitales, vigilando a su madre, mientras estudiaba de noche para no descuidar sus responsabilidades escolares. Fue un periodo de dolor silencioso, de cansancio extremo y de pruebas que habrían roto a cualquiera. Pero Valeria encontró fuerza en lo que muchos consideraban debilidad. Su amor por su familia, su pasión por aprender y su convicción de que nada, absolutamente nada, podía definir su valor más que su propio esfuerzo. Además, Valeria tuvo un mentor inesperado, el dueño de una pequeña librería del barrio, don Emilio, quien notó su inteligencia y curiosidad. Él le proporcionó libros que no podía comprar, la animó a experimentar con sus ideas y, sobre todo, le enseñó algo fundamental. El conocimiento y la estrategia silenciosa eran armas poderosas. Le dijo: no permitas que nadie te haga sentir pequeña. A veces, los más invisibles son los que terminan moviendo montañas. Ese consejo quedó grabado en Valeria. Cada desafío que enfrentaba, desde burlas hasta obstáculos materiales, era una oportunidad para fortalecer su estrategia. Aprendió a escuchar, a observar, a esperar el momento exacto para actuar. Su habilidad para mantener la calma en situaciones de presión no era casualidad. Era fruto de años de preparación silenciosa, de trabajar mientras otros descansaban, de aprender mientras otros ignoraban sus esfuerzos. Cuando llegó a Lincoln, no era la ingenua estudiante que muchos creían. Llegó con un plan y con la paciencia de quien había aprendido que el tiempo es un aliado poderoso. Su objetivo no era humillar a nadie de manera gratuita, sino demostrar que las apariencias pueden engañar, que la fuerza verdadera no siempre se ve y que la injusticia, tarde o temprano, recibe su recompensa. En cada microagresión que sufrió aquel día, en cada comentario despectivo de Marcos, Valeria reconoció la oportunidad de demostrar lo que realmente valía. Cada mirada de sorpresa de sus compañeros, cada gesto de reconocimiento de los adultos, eran el reflejo de un camino largo y doloroso que pocos conocían. Su victoria no era solo suya, era la culminación de años de resistencia, de esfuerzo y de lucha contra un mundo que, muchas veces, parecía decidido a subestimarla. Incluso las noches más solitarias, cuando la soledad amenazaba con aplastarla, Valeria encontró consuelo en sus metas. Cada invento que desarrollaba, cada proyecto que completaba, cada concepto que entendía mejor que los demás, era una forma de afirmar su identidad y su valor. No buscaba aprobación externa, buscaba justicia para sí misma,
la satisfacción de superar obstáculos que la mayoría ni siquiera podía imaginar. A lo largo de esos años, Valeria también comprendió una verdad que guiaría todas sus decisiones futuras. La paciencia es tan importante como la acción. Aprendió a esperar, a no reaccionar impulsivamente ante la injusticia, a observar y a planear. Su fuerza no estaba en la confrontación directa, sino en la habilidad de permanecer invisible hasta que el momento adecuado llegara. Cada microagresión de Marcos no era un ataque personal, sino una oportunidad de reforzar su estrategia y dejar que los demás subestimaran su poder hasta que fuera demasiado tarde. Esa historia de lucha y resistencia, invisible para todos los que solo miraban la superficie, finalmente comenzaba a ser visible. Los estudiantes y profesores que la habían ignorado o ridiculizado empezaban a darse cuenta de que la calma y la confianza de Valeria no eran simples rasgos de carácter, sino el resultado de una vida de preparación, de sacrificio y de inteligencia. Cada paso que daba, cada proyecto que completaba, cada gesto silencioso estaba impregnado de la fuerza de alguien que había aprendido a transformar la adversidad en ventaja. Cuando Valeria se sentó después de su presentación ante el empresario y la clase, nadie podía imaginar lo que había detrás de su serenidad. Su vida, llena de desafíos, le había enseñado más que cualquier lección escolar. Cada derrota que parecía momentánea se convirtió en la base de su victoria final. Y mientras los murmullos y aplausos llenaban el aula, ella sabía que había llegado el momento en que la injusticia, la arrogancia y el desprecio que había enfrentado a lo largo de los años recibían su merecido. La demostración de que la verdadera fuerza siempre supera a la apariencia y que el poder silencioso puede transformar por completo la dinámica de quienes subestiman. Valeria había esperado pacientemente, trabajado silenciosamente y finalmente había mostrado al mundo que nadie debía ser juzgado por lo que parecía ser. Su historia de lucha estaba apenas comenzando a ser conocida, pero cada observador ya podía ver una verdad innegable. Su fuerza, su inteligencia y su paciencia la habían convertido en imparable. La noticia de la revelación de Valeria se propagó como un incendio en la escuela Lincoln y rápidamente fuera de sus paredes. Apenas unos minutos después de que su identidad y talento fueran mostrados, los estudiantes comenzaron a compartir videos, fotos y comentarios en sus teléfonos. Cada imagen de su calma, cada captura de su proyecto innovador, cada mirada paralizada de Marcos se volvió viral en cuestión de horas. Marcos, quien minutos antes se sentía seguro de su dominio, ahora se encontraba atrapado en un silencio absoluto. Sus intentos de salvar la situación solo hicieron que más personas se percataran de su arrogancia y su humillación. La presión social se volvió inmediata y tangible. Estudiantes que antes lo seguían ciegamente comenzaron a mirarlo con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «No puedo creer que haya pasado esto», murmuró uno de sus amigos, mirando el video en su celular. «Toda la escuela lo está viendo. Esto se va a viralizar en minutos», dijo otro. «Nadie lo va a dejar olvidar». Mientras tanto, la comunidad escolar y los padres comenzaron a reaccionar. Algunos enviaron mensajes de apoyo a Valeria, admirando su paciencia, su inteligencia y la manera en que había manejado la humillación. Otros compartieron las grabaciones en redes sociales, generando miles de vistas en pocas horas. Lo que comenzó como un incidente aislado se convirtió en un fenómeno viral, con comentarios y reacciones que destacaban la injusticia que había sufrido Valeria y la arrogancia de Marcos. La directora Argueta, inicialmente sorprendida, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó a Marcos a su oficina para discutir el incidente, pero incluso ella debía reconocer la diferencia abismal entre él y Valeria. Mientras Marcos intentaba excusarse, la directora, con voz firme, dejó claro que el comportamiento de humillación y desprecio no sería tolerado. «Marcos, esta no es solo una cuestión de conducta escolar», dijo. «Es un ejemplo de cómo subestimar a alguien puede volverse en tu contra. Te sugiero que reflexiones sobre lo ocurrido».
Marcos apenas podía responder. Sus palabras se perdían entre la incredulidad y la vergüenza. Ninguna excusa, ninguna justificación podría cambiar la evidencia que ahora estaba en manos de todos. La chica que él había intentado humillar, Valeria, había demostrado ser no solo capaz, sino imparable. Afuera, los medios locales empezaron a llegar tras recibir los videos virales. Reporteros y cámaras buscaban capturar la historia de la estudiante imparable de Lincoln, como algunos la llamaban ya en redes sociales. La combinación de talento, injusticia previa y revelación impactante había convertido a Valeria en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Mientras los periodistas grababan entrevistas y tomaban fotos, los estudiantes comenzaron a organizar pequeñas reuniones espontáneas para discutir lo sucedido. Algunos compartían sus impresiones. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan paciente y calculadora, decía un estudiante. Todo lo que hizo fue impresionante. Es increíble cómo un simple gesto, un proyecto y su calma cambiaron todo, añadió otro. Los docentes también comenzaron a reconocer la magnitud de lo que había ocurrido. La clase de ciencias, que había sido testigo directo del momento de la revelación, se convirtió en un ejemplo dentro del colegio, cómo el respeto, la estrategia y la paciencia podían superar cualquier intento de humillación o discriminación. Mientras tanto, la presión sobre Marcos se intensificaba. La humillación se extendió más allá de la escuela. Los padres, otros estudiantes y la comunidad en redes sociales criticaban su arrogancia y su comportamiento racista. Su reputación, que antes parecía inquebrantable, se tambaleaba rápidamente. Intentó borrar los videos y minimizar la situación, pero era demasiado tarde. La evidencia estaba en manos de todos y la viralidad aseguraba que no se olvidaría. Valeria, sin embargo, permanecía tranquila. Cada paso que daba era medido, consciente de su poder recién revelado. No necesitaba participar en la viralidad ni buscar reconocimiento adicional. Su objetivo siempre había sido demostrar la verdad y cambiar la percepción de quienes la subestimaban. La reacción social que ahora se desplegaba era un efecto natural de su estrategia, una consecuencia de su paciencia y su inteligencia. Algunos estudiantes, inspirados por su historia, comenzaron a hablar sobre la importancia de respetar y valorar a los demás, independientemente de su origen, apariencia o posición social. Los murmullos que antes cuestionaban su presencia se transformaron en elogios y apoyo. Incluso algunos de los estudiantes más tímidos comenzaron a acercarse a Valeria, buscando su consejo y admirando su capacidad para manejar la adversidad con dignidad. Mientras las redes sociales continuaban propagando la historia, los medios nacionales comenzaron a interesarse. Artículos y entrevistas emergieron rápidamente, resaltando cómo la paciencia, la preparación y la resiliencia podían superar la injusticia y la discriminación. La historia de Valeria se convirtió en un ejemplo de superación y justicia social, una narrativa que resonaba con personas que habían sido subestimadas o ignoradas en sus propios entornos. Marcos, por su parte, se encontraba atrapado en un círculo de humillación y exposición pública. Su arrogancia había sido evidente, y ahora todos podían verlo. Intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías frente a la evidencia de su comportamiento y el impacto de las acciones de Valeria. La lección era clara. La injusticia y la arrogancia tienen consecuencias, y subestimar a alguien nunca resulta como se espera. En medio de todo esto, Valeria recibió mensajes de apoyo que iban más allá de la escuela. Antiguos compañeros de barrios lejanos, mentores e incluso desconocidos en redes sociales reconocían su fortaleza y resiliencia. Su historia comenzaba a trascender más allá del aula y del distrito escolar, convirtiéndose en un relato inspirador para todos los que alguna vez se sintieron invisibles o menospreciados. El mensaje que emergió de todo este caos fue contundente. La paciencia, la preparación y la integridad son más poderosas que la arrogancia y el desprecio. La justicia social, aunque a veces tardía,
llega cuando se actúa con estrategia, conocimiento y confianza. Los que alguna vez subestimaron a Valeria ahora tenían que enfrentar no solo su talento, sino también la evidencia de que su actitud había sido completamente equivocada. «Esto no termina aquí», murmuró Valeria, mirando los videos virales y los mensajes de apoyo. «Este es solo el comienzo». El día cerró con una sensación de cambio palpable en la escuela Lincoln y en la comunidad. Marcos comprendió demasiado tarde que su poder aparente no era nada frente a la fuerza invisible de alguien que había trabajado silenciosamente durante años. Marcos todavía intentaba recomponerse tras la humillación viral. Cada mensaje, cada video compartido, cada comentario que señalaba su arrogancia lo aplastaba más. Pero Valeria no se detuvo en la celebración de su victoria mediática. Sabía que la verdadera justicia requería un movimiento final. Uno que consolidara su posición y dejara claro que las acciones de humillación y racismo no quedaban sin consecuencias. Esa misma tarde, la directora Argueta convocó a todos los estudiantes y al personal a una reunión especial en el auditorio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marcos entró con la cabeza baja, intentando aparentar normalidad, mientras los murmullos recorrían las filas. Algunos estudiantes se acercaban a Valeria con miradas de admiración y respeto, reconociendo que la situación había cambiado por completo. Valeria subió al escenario con una calma que contrastaba con la ansiedad de Marcos. Cada paso estaba calculado, cada gesto transmitía autoridad. No necesitaba gritar ni humillar. Su presencia era suficiente para silenciar el auditorio. Hoy hemos visto algo que muchos subestimaron, comenzó, su voz clara y firme. Hemos visto que la arrogancia y la humillación no crean respeto. La verdadera fuerza viene de la paciencia, del conocimiento y de la integridad. Marcos intentó interrumpirla, pero un gesto de Valeria y una mirada dirigida al público lo dejaron sin palabras. El silencio fue absoluto. Incluso los profesores y el personal del colegio la observaban con respeto. Valeria continuó, revelando los pasos que había tomado para garantizar que la justicia fuera completa. Hemos documentado todo el comportamiento que ocurrió en los pasillos y en el aula, dijo, mostrando informes y capturas de los videos virales. La administración del colegio, en conjunto con la comunidad educativa, ha decidido que las acciones de humillación y acoso no serán toleradas. Marcos, se aplicarán las sanciones correspondientes según las normas del colegio. La humillación de Marcos se transformó en acción tangible. La directora dio un paso al frente, respaldando las medidas. Marcos intentó defenderse, pero todos podían ver que su tiempo de dominio había terminado. La autoridad, que una vez creyó tener, se había evaporado, reemplazada por la evidencia y la estrategia de Valeria. Pero el movimiento final no terminó ahí. Valeria reveló una acción aún más estratégica y poética. Además continuó, he decidido que aquellos que utilicen su posición para humillar o discriminar perderán privilegios importantes en nuestra comunidad. Algunos contratos, liderazgos y oportunidades serán revisados. La próxima vez que alguien intente subestimarme o a cualquiera que haya sido ignorado, deberán pensar 2 veces. La tensión en el auditorio se volvió eléctrica. Marcos estaba paralizado. Su arrogancia, su desprecio y su confianza habían sido destruidos, no por la fuerza física ni por gritos, sino por la evidencia, la paciencia y la inteligencia de alguien que él consideraba débil. La inversión de poder era completa. Valeria bajó del escenario y caminó entre los estudiantes y el personal, recibiendo aplausos discretos y sonrisas sinceras. No buscaba humillar a nadie, buscaba justicia, y eso quedaba claro en cada mirada, en cada gesto. Cada persona presente entendió que lo que acababan de presenciar no era solo un triunfo personal, sino una lección para todos. El respeto se gana con integridad, no con intimidación. Al final de la reunión, Valeria se acercó a Marcos una última vez.
Su mirada no contenía odio, sino la seguridad de quien ha vencido sin necesidad de violencia. La próxima vez, ten cuidado a quien pisas, dijo suavemente. Podría ser alguien sosteniendo la escalera que te permita subir o que te haga caer. Marcos no pudo articular palabra. Su mundo se había invertido completamente y cualquier intento de justificarse resultaba vacío frente a la evidencia de su derrota. Cada acción que había tomado para humillarla había sido utilizada en su contra, y la lección era clara. Nadie subestima a Valeria y queda impune. Mientras los estudiantes y el personal regresaban a sus actividades, el impacto del movimiento final de Valeria comenzaba a asentarse. La humillación de Marcos se transformó en ejemplo, y su reputación quedó marcada por la arrogancia que una vez exhibió. Cada comentario despectivo, cada intento de intimidación, quedaba registrado en la memoria de todos los presentes como una advertencia para futuras generaciones. La viralidad de la historia se amplificó aún más cuando algunos estudiantes grabaron la última intervención de Valeria, compartiéndola en redes sociales con el mensaje de que la paciencia, la estrategia y la integridad podían superar cualquier injusticia. En pocas horas, la historia no solo era conocida en la escuela, sino que comenzaba a resonar en la comunidad, inspirando a otros a enfrentar la discriminación y la arrogancia con inteligencia y determinación. Valeria no buscaba reconocimiento adicional. Su objetivo había sido siempre claro: justicia y visibilidad para quienes eran ignorados. Cada paso del movimiento final fue medido, calculado y ejecutado con precisión. La inversión de poder no solo afectó a Marcos, sino que también sirvió como un recordatorio para todos los que alguna vez subestimaron a alguien por su apariencia, origen o silencio. Al salir del auditorio, Valeria sintió la satisfacción de quien sabe que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino algo que se puede manifestar a través de acciones concretas, paciencia estratégica y determinación silenciosa. La historia estaba completa, pero su impacto continuaría mucho más allá de ese día. Recuerda siempre susurró para sí misma mientras caminaba hacia la salida. No necesitas su permiso para crecer. Mientras Valeria caminaba por los pasillos vacíos de la escuela Lincoln, el eco de sus pasos parecía resonar más fuerte que cualquier murmullo que antes la había intimidado. Todo había cambiado. Los estudiantes, los profesores, la administración, incluso Marcos, quien ahora enfrentaba las consecuencias de su arrogancia y desprecio. Pero para ella, la verdadera victoria no estaba en la humillación del otro. Estaba en la justicia, en la integridad y en la visibilidad que había logrado construir para sí misma. En voz baja, casi para los invisibles que alguna vez la ignoraron, reflexionó. A veces el mundo subestima a quienes no gritan, a quienes no imponen, a quienes parecen pequeños. Pero el poder verdadero no siempre se ve. Está en la paciencia, en la preparación silenciosa y en la convicción de que nadie puede definir tu valor más que tú mismo. Mientras los estudiantes compartían los videos virales y los medios continuaban difundiendo la historia, quedó claro que la lección trascendía la escuela. Cada persona que alguna vez se sintió invisible, ignorada o subestimada, podía ver en Valeria un ejemplo de cómo la determinación y la estrategia silenciosa podían transformar la injusticia en triunfo. Su mensaje era sencillo, pero profundo. No necesitas su permiso para levantarte. Solo necesitas creer que nunca fuiste pequeña. Marcos, todavía confundido y humillado, observaba desde la distancia cómo todos celebraban el éxito de Valeria. La arrogancia y la prepotencia no habían funcionado. La justicia había llegado de la manera más elegante y definitiva posible. La inversión de poder no solo era evidente para él, sino para todos los presentes y para todos aquellos que habían presenciado los videos virales. Y justo cuando parecía que todo había concluido, ocurrió un pequeño giro que nadie esperaba. Mientras Valeria salía del auditorio, se cruzó con el conserje del colegio, un hombre discreto que siempre la había saludado con una sonrisa amable y sin grandes palabras. Ninguno de los estudiantes le había prestado atención antes, pero esa tarde la verdad emergió. El conserje, con un gesto de complicidad, le entregó un sobre sellado.
Valeria lo abrió y encontró una tarjeta con un logotipo familiar y la firma de un CEO importante. Resultó que aquel hombre que todos ignoraban, que parecía simplemente cumplir con su trabajo rutinario, había estado observando y apoyando a Valeria desde las sombras. Su ayuda silenciosa había sido clave para que la estrategia de Valeria funcionara a la perfección. Valeria sonrió, comprendiendo que a veces los aliados más poderosos no son los que hacen ruido ni buscan reconocimiento, sino los que permanecen invisibles hasta que llega el momento de actuar. Nunca subestimen a nadie, murmuró, mientras guardaba la tarjeta y caminaba hacia la salida. Incluso los más pequeños pueden cambiar el mundo. Y con esa certeza, Valeria dejó la escuela atrás, no solo como la estudiante que había sido humillada, sino como un símbolo de fuerza, justicia y poder invisible, lista para enfrentar cualquier desafío que el mundo decidiera poner en su camino.